Instituto Multidisciplinario de Especialización. Formación con sentido humano. Presenta Quinto Congreso Internacional de Educación. Formación docente para una sociedad incluyente. Bueno, me dicen que los de Oaxaca son muy rebeldes y que no aceptan bien las órdenes. Eso está bien. Eso está bien. Porque para avanzar hacia los planteamientos que se han compartido aquí esta mañana, se necesita sin duda la rebeldía de enfrentarse al statu quo que hemos construido en el pasado y que no nos sirve, no nos servirá para esa sociedad que se ha apuntado ya desde la intervención de María Eugenia esta mañana. He dicho que tenía dos noticias, una mala y era que, como hacía eco de su cansancio, la otra noticia es buena. La noticia es que tiene que ver con que buena parte de los análisis que yo quería compartir en mi intervención ya han sido tratados, ya han sido analizados con mucha precisión por mis compañeros. Por lo tanto, creo que buena parte de lo que yo voy a hacer podría interpretarse más bien como un cierto resumen, una cierta síntesis de algunas de esas ideas y, por lo tanto, no ocuparé mucho más espacio de su disco duro a la hora de compartir esta intervención. Es muy sensible este mando y no siempre responde adecuadamente. Ahí estaban. Bueno, básicamente son esos tres grandes objetivos que, como acabo de mencionar, coinciden con aspectos que ya se han mencionado y ya se han trabajado con mis colegas anteriormente. Uno es reforzar una cierta comprensión, una cierta perspectiva sobre las dimensiones y la naturaleza de la educación inclusiva. Yo creo que muchas de ellas las acaba de reseñar Mónica con mucha claridad. Por supuesto, en este marco, reconocer, como casi es obvio y evidente, por eso es por lo que estamos todos aquí hoy, la importancia de una formación del profesorado como elemento básico para la transformación de las prácticas educativas y, de alguna forma, presentar o compartir brevemente los resultados de un proyecto de trabajo colaborativo a nivel europeo, por el cual ha dado lugar a lo que genéricamente se ha llamado un perfil, un conjunto de competencias vinculadas a las grandes competencias que tendrían que tener los profesores y las profesoras del futuro para desarrollar una educación inclusiva. Todos y todas las profesores y todas las profesoras, no solo aquellos que consideramos especialistas. En todo caso, ese perfil a estas alturas ya podríamos hacer un ejercicio, si no fuera un poco complejo manejar un grupo de casi 1000 personas, las características de ese perfil ya son bien conocidas por ustedes por cuanto han sido tratadas por mis compañeros anteriormente. Estamos trabajando y estamos discutiendo algo que tiene que ver con el futuro. Como se ha dicho muy bien, insisto, desde las primeras palabras que se han mencionado esta mañana en la presentación de María Eugenia, estamos hablando de la sociedad, del proyecto de sociedad hacia el que queremos acudir, del proyecto político, como también ha dicho Carlos Figueroa esta mañana, del proyecto político, del proyecto de sociedad que queremos decir. Sin duda alguna, ese es un proyecto que hoy, a día de hoy, lo vemos como utópico, como casi imposible, como algo propio más de soñadores, de Quijotes, que no como una realidad factible. Si bien es verdad, como nos dice Weber, que toda experiencia histórica confirma la verdad de que el hombre no hubiera obtenido lo posible si no hubiera pugnado una y otra vez por alcanzar lo imposible. Eso es lo que nos ha convocado hoy aquí, a tratar de soñar y de pensar eso imposible, pero insisto, no simplemente como un sueño agradable y como una actividad positiva, sino con el convencimiento
de que los pasos que nosotros demos serán pasos importantísimos para un proyecto de sociedad que espero que verán por lo menos las siguientes generaciones. Yo quiero insistir, como creo, y no lo diré seguramente otras 2 o 3 veces porque se me escapará, la idea de que el hablar de educación, pensar sobre ese tema de la educación inclusiva es un asunto complejo, es un asunto que tiene múltiples caras, que puede ser analizado desde distintos niveles de análisis también, y es, en último término, una visión sistémica que toca, que afecta a todos y cada uno de los elementos de un sistema educativo. Por eso he utilizado la imagen de un poliedro, que tiene un poliedro un tanto singular, que tiene múltiples caras. Cada una de esas caras representa y refleja algo de esa realidad que llamamos educación inclusiva, pero no la gota. Y también hay que estar muy precavido ante la idea de que centrarnos solo a veces en alguna de ellas, aunque solo sea para analizarla con más detalle, puede conducir a crear la idea de que hablar de inclusión educativa es una cosa pequeñita, una de esas caras. La primera cara, la más amplia, la más global de todas ellas, tiene que ver con lo que, insisto, se ha dicho ya desde la segunda ponencia esta mañana. La inclusión a lo que nos está llamando es a pensar, a repensar muy profundamente el proyecto de sociedad hacia el que queremos avanzar colectivamente. Aquí cada comunidad, cada país, cada Estado tiene que hacer esa reflexión y debe buscar los mecanismos democráticos, participativos, para compartir cuáles son los rasgos básicos de ese modelo social al que se quiere avanzar. Tal vez esta es la parte y la visión más compleja, más difícil de todo el proyecto de la educación inclusiva, la que se nos queda cada vez es más lejos de nuestra mano. Lo que sabemos bien claro es que ese proyecto orientado por unos determinados valores y principios que se han señalado y que han quedado implícitos en muchas de las intervenciones hasta ahora, no será un producto natural, no será algo que va a venir por añadidura, sino, como ha dicho el profesor Tedesco, tiene que ser fruto de un voluntarismo reflexivo y político. Es decir, de prestarle tiempo y dedicación a la tarea de decidir cuáles son los valores, los principios que queremos para nuestra sociedad, para organizar nuestra convivencia de aquí hacia el futuro. Eso, por lo tanto, nos convoca a repensar de una manera seria y sistemática el sistema educativo y todas y cada una de las acciones que emprendemos, desde el currículum a la organización escolar, como se acaba de mencionar por Mónica, para las formas de evaluación, a las formas de supervisión, a los modos de financiamiento de la educación. En ese proyecto social, indudablemente, hay muchos elementos. Permítanme que resalte 2 que son coherentes con lo que estamos diciendo. Uno, que no siempre se menciona con suficiente claridad, tiene que ver con la sostenibilidad de este planeta. Nuestras escuelas, en primer lugar, tienen que ser espacios en estos momentos para repensar qué tipo de sociedad, de convivencia, de ciudadano estamos ayudando a construir desde el punto de vista de sus valores como consumidor de medios, de energía, porque lo que nos están advirtiendo de manera muy seria y lamentablemente parece que todavía no somos capaces de asimilarlo, es que estamos a muy poco tiempo de entrar tal vez en una fase irreversible en el deterioro de nuestro planeta. Y si nuestro planeta entra en una fase irreversible, entonces no habrá proyecto inclusivo ni proyecto de ningún tipo. Eso nos debería llevar, aunque no es el motivo de reflexión de esta ponencia, pero sí es un marco fundamental, dentro del cual la reflexión sobre la inclusión tiene que encontrar su acomodo, nos debería ayudarnos de nuevo a repensar, por ejemplo, también el currículum. Qué grandes son, qué tópicos son los que deberían formar, estructurar la formación de las nuevas generaciones. Hoy por hoy seguimos mayoritariamente, con excepciones que nos hacen ver que se puede hacer otras cosas distintas, pero seguimos mayoritariamente en un currículum parcelado en materias
de ese currículum del siglo XIX que se ha mencionado hace un momento, pero que no nos servirá precisamente para el siglo XXI, donde los grandes problemas puede ser el acceso al agua, ¿eh? Las siguientes grandes guerras pueden venir precisamente por el acceso al agua, por los problemas de la vivienda, del urbanismo, por supuesto del cambio climático. Pensar en términos de sostenibilidad debería ser un eje fundamental en la revisión y en la reforma educativa que México acaba de emprender. Pero hay otro eje no menos importante que tiene que ver, globalmente hablando, aunque hay, por supuesto, matices, con el reconocimiento y el respeto de la sociedad. Nuestra sociedad se percibe y se vive como una sociedad que lo que ha ido ganándole pasos precisamente es a la discriminación, a la injusticia, a esa manera de ver las sociedades divididas en clases y en grupos, los buenos de los malos, los blancos de los indígenas, los negros de los listos de los tontos. Esa sociedad dicotómica, esa sociedad que ha privilegiado solo a unos pocos frente a los demás, es algo que con gran esfuerzo y sostenibilidad estamos cambiando, y ahí es en esa dirección en la que queremos seguir trabajando, hacia una sociedad todavía donde la igualdad, el reconocimiento de la diversidad en todas sus manifestaciones sea un hecho cotidiano. De nuevo, ahí tienen un ejemplo de un sueño, de ese sueño de lo imposible que acaba hace un momento de mencionar. Hoy en la prensa venía la información de que el presidente Obama, con otros miembros del Congreso estadounidense, acaba de inaugurar una estatua en nombre de esa señora que está ahí sentada. Esa es la señora Parker, que en los racistas años 50 en Estados Unidos tuvo en un momento determinado el coraje de no levantarse del asiento del autobús en el que iba porque se lo pedía un señor blanco, en unos momentos en el que las personas blancas tenían el derecho de elegir dónde se querían sentar y las personas negras tenían que acomodarse a esas exigencias o a esos caprichos. Esta mujer decidió, una humilde costurera, no levantarse y a partir de ahí encendió la mecha de un movimiento por los derechos humanos y por la reivindicación de la dignidad y de la diversidad del cual hoy todos nos estamos beneficiando. Quedan muchas señoras Parkes, quedan muchos autobuses de los cuales tenemos que levantar, o mejor dicho, no levantarnos para seguir ganando espacios de reconocimiento a la diversidad humana y, por lo tanto, de no discriminación de ninguno por ser originario de este país, por ser blanco, por ser más capaz desde algún punto de vista o de otro. Cuando hablamos de educación inclusiva, y me fijo en otra de las caras, tenemos que ser capaces también de bajar este análisis global que nos habla de la diversidad, del reconocimiento, del respeto por la diversidad humana, a elementos que queden más cerca de sus manos, de las mías, como profesores y profesoras que somos. Eso es lo que el profesor Aisko con mucha frecuencia le gusta decir, que en los sistemas educativos y en otros ámbitos de la vida lo que se evalúa se puede medir, lo que se concreta de alguna forma se puede medir, algo con lo que comparte, por ejemplo, también un psicólogo muy importante en estos momentos, el profesor Seligman, bien conocido en el mundo en los últimos años precisamente por sus estudios en la psicología positiva, en la psicología del amor, del humor, del cariño, entre otras cosas. Por lo tanto, lo que yo voy a invitarles a recordar cosas que ya se han dicho, voy a ayudarles a descomponer tres grandes dimensiones que configuran, y dos tareas importantes que configuran la actividad de bajar el sueño de una sociedad más inclusiva e irlo aproximando a nuestras aulas. Esas tres dimensiones, que las podríamos llamar de ninguna manera y que seguro ustedes las van a reconocer en lo que han dicho las personas que me han precedido en el uso de la palabra, las llamamos en algunos espacios presencia, aprendizaje y participación, porque son tres términos fáciles de recordar. ¿Qué quiere decir? Que cuando nos ponemos y nos pongamos a trabajar y a pensar y a formar, la reflexión que yo quiero aportar, les daría la tarea de verla siempre desde el punto de vista de
cómo deberíamos estar formando, qué estrategias formativas, qué elementos de experiencia en la formación de los futuros profesores y de los que están en servicio, les ayudarían a ordenar y articular bien estas tres dimensiones. La primera de esas dimensiones despacito, tiene que ver con algo que también se ha mencionado y que llamamos básicamente presencia. Solamente las personas que estamos aquí, solamente si tenemos la oportunidad de estar en esta sala, tendríamos también la oportunidad de enriquecernos con la belleza y con la pluralidad de formas de ser que están aquí ahora mismo reunidos, tanto en términos de capacidades, de competencias, de formas de ser, de pensar, de reflexionar. Si nos diéramos un poco de tiempo para descubrir todo lo que cada uno puede aportar, saldríamos de aquí enriquecidos de una manera absolutamente extraordinaria. Pero para eso tenemos que estar aquí, tenemos que estar en los lugares donde están todos. Lo mismo que la señora Parker tenía que estar en el autobús donde estaban todos el resto de los ciudadanos de su ciudad. Nuestras escuelas tienen que ser lugares de encuentro, de reconocimiento. Luego, no nos extrañará que haya y permanezcan situaciones de discriminación contra algunas personas, contra algunos colectivos, por ejemplo, entre otros, por poner una imagen clara, en relación a los colectivos de personas o alumnos con discapacidad, si solo los vemos puntualmente en algún momento por la calle, si solo nos relacionamos simbólicamente, bueno, y si de vez en cuando al final del año hacemos una acuestación y hacemos un teletón, como les gusta hacer en algunos países, para dar algunos pesos para los pobrecitos niños con discapacidad. Malamente se aprecia y se reconoce la diversidad en la distancia. La presencia, por otra parte, de determinados alumnos y alumnas en los contextos que hoy tenemos en nuestras escuelas es la mejor estrategia, la mejor palanca, por decirlo de una forma un poco instrumental y que todo el mundo me perdone, para hacer ver, para hacer aflorar dónde están los elementos, las concepciones, las actitudes, las barreras físicas que impiden precisamente su presencia. No sé cuántos de ustedes sabían que yo tenía 2 piernas, pero es que yo podía haber tenido 2 ruedas. Y si tuviera 2 ruedas en vez de 2 piernas para haber accedido a esta sala, ¿qué dificultades hubiera tenido? Algunas. El centro está bastante accesible, pero hubiera seguido teniendo algunas dificultades. Es la presencia de personas con otros valores, con otra forma de entender el mundo, con otra cosmovisión sobre la naturaleza, la que nos pueden hacer ver el carácter absolutamente consumista y separado de la Pachamama que tenemos algunos occidentales. Esa presencia es fundamental en las escuelas para ir cambiando también en la situación que tenemos. La segunda dimensión tiene que ver con el elemento fundamental de la acción educativa, que es ir a la escuela a aprender al máximo, como se ha dicho también hace un momento, en esa tensión de que queremos que todos nuestros estudiantes aprendan al máximo las competencias que en un momento determinado nos parezcan relevantes, pertinentes, aquí y ahora en Oaxaca y en México. Tal vez no son las mejores, pero en todo caso las que decidamos las queremos para todos. Y queremos el máximo aprendizaje para todos los estudiantes y no el máximo para algunos y lo básico, lo elemental o lo superficial para otros. Y lo que queremos es que todos progresen, que todos vayan rindiendo desde las situaciones de partida. Ha hablado, por lo tanto, de presencia, de aprendizaje, y la tercera dimensión es la dimensión que la profesora Gatter ha hablado como estima, que podríamos llamarle también participación. Es la idea de sentirse, de no solo estar en los lugares físicamente. Es probable que aquí haya algunas personas que estén sentadas porque hayan pensado que es un lugar agradable para pasar igual el fin de semana. No pasa nada. Pero lo importante no es dónde está, sino cómo se siente en los lugares, cuánto es valorado, reconocido, tomado en consideración, estimado por lo que es y no en comparación
por un patrón de normalidad que nadie sabe efectivamente lo que es. Promover la presencia es promover la colaboración, la implicación activa, la oportunidad de ser reconocido, valorado, estimado por lo que uno, insisto, por lo que uno es. Esas tres dimensiones, como ven, están señaladas en unos diagramas, en esos famosos diagramas de Venn que interactúan, que interseccionan en un punto en común. Ese punto común en el centro, ahí es donde reside la inclusión educativa. Y la idea de diagramas tiene que ver también con que para determinados colectivos, en determinados momentos de los procesos educativos, el valor de algunas de esas dimensiones puede ser mayor o puede ser más relevante que otros. Para algunos alumnos con graves discapacidades y necesidades de apoyo sistemático, tal vez lo más relevante no es tanto cuanto lo que aprendan, que siempre será necesario que sigan aprendiendo, cuando poder tener la estima, el reconocimiento de que pueden compartir y por lo tanto será más importante su presencia. Hablar, trabajar y pensar para la educación inclusiva es pensar en algo que nos afecta y que por lo tanto es relevante para todo el alumnado, para todos sin condiciones y sin más condicionamiento que pensar en la diversidad de alumnos y alumnas que aprenden con nosotros. Es verdad que aquí se nos genera una enorme tensión y dialéctica porque al mismo tiempo que pensamos y que debemos pensar en todos y no solo en grupos pequeños o reducidos, y aquí es donde hay también un riesgo de confundir la educación inclusiva con la educación especial, con la educación que se ha preocupado solo por los jóvenes con discapacidad o por los jóvenes en determinadas circunstancias desventajosas. Esto es una aspiración para cualquiera, con gran talento en algo y con pequeño talento en otras cosas. De aquí y de allá, altos y bajos, más capaces, menos capaces, originarios o foráneos. Es una preocupación para todos, pero como decía también, al mismo tiempo es una preocupación, en primer lugar, por los que están en desventaja, por los que están en situaciones de vulnerabilidad. Y aquí es donde la inclusión nos sitúa siempre en una tensión muy difícil, porque cuando nos preocupamos por los que son más vulnerables, los demás nos dicen, ya sabemos, estos que están trabajando y discutiendo y reuniéndose por la inclusión son los de siempre, los que trabajan con las poblaciones marginales. Esa es una preocupación a la que al día de hoy no sabemos muy bien cómo resolver. He hablado de tres dimensiones: presencia, aprendizaje y participación, que implica a todo el alumnado. Dos tareas fundamentales. Una de esas tareas es reconocer lo que, con un concepto también muy amplio y muy visual, aquí a mi alrededor hay muchas barreras, por ejemplo, para la movilidad, es el concepto de barreras. Barreras para la presencia, para el aprendizaje y para la participación. Barreras que son concepciones, actitudes, prácticas escolares creadas y generadas en el pasado, en escuelas y en formas de enseñar y de aprender, que no han estado pensadas para todos. Los profesores y profesoras que estamos aquí hemos sido educados, hemos sido formados bajo la perspectiva, bajo la creencia de que nosotros nos encargaríamos de los alumnos, entre comillas, normales, y que luego el Estado benefactor nos proporcionaría apoyos y ayudas, o habría otros profesores y otros espacios para esos alumnos que naturalmente nos han parecido que eran alumnos especiales. Ese esquema es el que estamos rompiendo pero del que venimos y donde estamos es una situación llena de concepciones, de prácticas y de actitudes contrarias a esta idea amplia de diversidad. La tarea que nos queda por delante no es otra que la de reconocer dónde están esas barreras y cómo nos ponemos precisamente a cambiarlas. Barreras a verlas por todas las partes, en nuestra concepción de cómo se enseña y de cómo se aprende, de cuáles son los elementos fundamentales, de cómo debemos organizar el aula y de cómo debemos organizar, por ejemplo, los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y, por supuesto, que no vayan a quedarse y salir de rositas en este análisis. Estas barreras las tiene, y bien grandotas, que diría un mexicano, en la administración educativa, en sus políticas de organización precisamente del currículum, de su propia concepción
de la educación, de su propia concepción de la educación inclusiva, de la falta de definición sobre esas políticas, de su forma de programación, de financiación, de cómo entiende el rol, en todo caso, por ejemplo, de las escuelas o los dispositivos especiales. Cada cual deberá hacer la tarea que le corresponda. Lo mismo que como educadores que somos tenemos dos responsabilidades. El profesor Carlos Figueroa nos ha planteado esta mañana un análisis que en cierta medida a uno le desazona, le coloca ante las grandes magnitudes de la exclusión en las que vivimos en estos momentos. Y frente a esas grandes macrocifras y situaciones que quedan un poco lejos de la acción de cada uno, uno podría pensar, ¿y a mí qué me corresponde hacer? Yo siempre respondo ahí que tenemos dos roles, uno como ciudadanos y uno como profesores. Un rol puertas adentro de la escuela y otro rol puertas afuera. Puertas adentro de la escuela, a mí me corresponde revisar sistemáticamente con mis compañeros cuáles son y pueden ser las barreras que existen en mi práctica y en la práctica colectiva que limitan la presencia, el aprendizaje y la participación de determinados alumnos. A mi administración le tendré que decir que haga lo propio y puertas afuera tendré que actuar como ciudadano en la línea de promover estrategias y prácticas políticas coherentes con esos principios que el profesor Figueroa ha descrito esta mañana con tanta precisión. Ha hablado de tres dimensiones y de dos grandes tareas. Presencia, aprendizaje y participación son las tres dimensiones que empiezan ya a acercarnos a la realidad escolar. Analizar las barreras como una tarea propia de la acción educativa de los equipos educativos docentes es la primera de esas tareas. Y la segunda, obvia y vinculada claramente con la anterior, no puede ser otra que echarme el mazo al hombro y hacer aquello de adiós rogando y con el mazo dando. Adiós rogando a la Secretaría de Estado pidiendo que introduzca los cambios necesarios y yo con el mazo de mi reflexión cambiar poco a poco las barreras que están en mi cambio, en mi centro, a mi alcance, innovando y mejorando mi práctica educativa. ¿En qué dirección? En la dirección, por ejemplo, en las múltiples direcciones, porque son muchos aspectos que Mónica nos ha querido señalar. Si queremos que nuestra institución educativa prospere y pase ese décalage, que diría un francés, entre estar todavía en el siglo XIX y acercarnos al siglo XXI, no nos queda más remedio que implementar con la mayor celeridad posible, tarea siempre complicada, esos cambios y esas mejoras educativas. Esos procesos de cambio y de mejora educativo tienen también sus condiciones y tendremos que aprender y tenemos conocimiento disponible. Aprovecho también para hacer aquí un pequeño paréntesis, para compartir con todos ustedes la reflexión de algo muy importante en nuestro ámbito educativo. Tenemos mucho conocimiento disponible, sabemos mucho de cómo poder hacer mejor las cosas. Lo que nos falta es tiempo y lo que nos falta es pensar bien cuáles son las condiciones de voluntad, de determinación y las condiciones escolares que nos permitirían aprovechar todo el conocimiento disponible que hoy tenemos a nuestro alcance para poder hacer prácticas educativas más inclusivas. Tenemos conocimiento de cuáles son las condiciones que hacen que los centros sean sistemáticos en su proceso de mejora, como tenemos muchos conocimientos de esas prácticas de aula, y yo también me referiré más tarde a algunas de ellas que nos ayudarían a ser profesores y profesoras más inclusivos. Preguntémonos entonces, pidámosle a nuestras autoridades educativas que nos den, por ejemplo, el tiempo adecuado y suficiente para pensarlas y para poderlos trabajar en comunidades de práctica que nos ayuden a avanzar. He definido básicamente lo que es la inclusión desde la perspectiva que yo comparto, creo que con mucha audiencia y sobre todo creo sinceramente también con las personas que me han precedido en el uso de la palabra. Algo que en todo caso es importante señalar es que es un proceso, este ejercicio difícil, complejo, dilemático, cargado de conflictos éticos y personales, es un proceso que bien podemos reconocer como un dilema. Dicho de otras formas,
Hoy por hoy, aquí, mañana, el lunes, cuando ustedes vuelvan a sus colegios, a sus clases, no será posible al 100% encontrar respuestas satisfactorias que den una alegría a todo el alumnado en términos de que todo el mundo comparta la mayor parte de espacios comunes, que todo el mundo, todos vuestros alumnos aprendan al máximo de sus competencias y que todos se sientan reconocidos, partícipes, valorados, estimados por lo que son. En definitiva, lo que sabemos hoy en día es que la educación inclusiva, esta meta, este horizonte imposible que parte nos hemos dado como tarea humana, es una tarea que también nos va a hacer pensar y pertrecharnos para la tarea de cómo resolvemos estos dilemas, como algunos colegas han llamado entonces o han renombrado al proceso de inclusión, llamándole precisamente el dilema de las diferencias en la educación escolar. Ese equilibrista son ustedes, encontrando decisiones que tienen que ser coherentemente razonables para todos sus alumnos, sabiendo que no les están dando a todos y cada uno de ellos mismo de lo que seguramente podrían hacer en otro contexto. Pero no está de más volver a recordar lo que ya se ha dicho, los otros caminos, lo de querer agrupar a todos los alumnos juntos para que aprendan mucho, no nos han llevado a ningún camino, porque cuando hemos querido que aprendan mucho, se han olvidado, ya no reconocen, ya no se encuentran con los que son distintos a ellos y, por lo tanto, su capacidad de reconocimiento y de participación disminuye. Y cuando, malentendidas con muchas políticas de integración escolar, hemos metido un montón de niños juntos en las escuelas sin introducir cambios sistemáticos, lo que nos hemos encontrado también es con niños que sufren, que están en las escuelas sin poder aprender todo lo que podrían aprender y sin poder ser reconocidos como se merecen. Dilemático y complejo el proceso de inclusión. No está de más que anticipen ya, si uno tiene que enfrentarse a situaciones dilemáticas, qué componentes tendría que tener en mi formación inicial y a lo largo de mi formación y desarrollo profesional para ayudarme a enfrentarme con mejores perspectivas a este dilema de las diferencias. Ahí está el concepto amplio de inclusión, que como se ven, se inserta en un contexto bien distinto, mi contexto nacional, que el de Suiza, que el de Chiapas, que el de Oaxaca. Algo bien importante en todo caso que tendremos que reflexionar una y otra vez es cómo asegurar que ese dilema no se rompe, que esa cadena no se rompe siempre por el eslabón más débil, que es el eslabón de los alumnos y alumnas más vulnerables. Ahí estaba la definición, pero luego les voy a hacer un examen y les vamos a poner nota y les vamos a dar el certificado en función de que sean capaces de reproducir y recordar las 3 dimensiones, las 2 tareas por las cuales hemos definido inclusión. Aquellos de ustedes que no aprueben no estarán invitados a la fiesta que hay a continuación de este acto y lamentablemente tendrán que salir de la sala, buscar un profesor de apoyo que les vuelva a recordar cuáles son esas 3 dimensiones y esas 2 tareas implícitas en el proceso de inclusión. Buena pregunta la que está ahí también en el panel. ¿Tendremos la voluntad, tendrán nuestras autoridades y nosotros mismos la voluntad para emprender estos procesos sistémicos? En este marco y con esta definición amplia, creo que ahora se puede entender mejor los aportes que ha hecho una organización que se llama la Agencia Europea para el Desarrollo de las Necesidades Especiales. Creo que, indudablemente, ese es un trabajo que puede tener sesgos europeos, donde las realidades, los contextos sociales y económicos son obviamente distintos a los suyos. Pero creo también, sinceramente, que tiene elementos de fondo muy básicos que son de aplicación para todos los países. Ese proyecto, que es el que yo quiero ahora recordar y compartir brevemente y que en todo caso está a su entera disposición a través de la página web de esa organización que tiene la preocupación de traducir a todas las lenguas oficiales los informes y los análisis que produce. Y por lo tanto, afortunadamente, como los hispanos estamos en esa agencia,
todos los documentos están en castellano. La Agencia para las Necesidades Especiales no creo que sea lo más relevante la explicación. En todo caso, es una agencia semigubernamental, a caballo entre una acción no dependiente 100% de los gobiernos, aunque en una parte sí, y que tiene como objetivo, sobre todo, pues promover la atención educativa en el ámbito de las necesidades educativas especiales, es decir, alumnado que consideramos tradicionalmente con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, algo que también le tensiona mucho, como decía antes, a esta agencia, porque cuando uno se pone a pensar en los derechos de algunos, difícilmente entonces ya puede empezar a excluir a otros. Y cuando empezamos a pensar en las necesidades y los derechos de los niños y niñas con discapacidad, ¿por qué no lo hacemos en relación con aquellos que tienen una orientación de género distinta, capacidades, lenguas, procedencias, estilos de aprendizaje? La idea es que es un organismo que trata de compartir la experiencia disponible, el enorme conocimiento disponible en Europa y en otras partes del mundo, ponerlo a disposición de los gobiernos y de los actores educativos para que puedan iniciarse algunos de esos cambios. Produce una serie de documentos, todos los proyectos producen una serie de documentos de mucho interés que les pueden ser de mucha utilidad tanto a ustedes en su trabajo personal como a los formadores de formadores que están hoy aquí en esta sala. El proyecto de Teacher Education for Inclusion, la formación de los profesores inclusivos para el siglo XXI, respondía básicamente a esas preguntas. ¿Qué profesores y qué profesoras se necesita para ese siglo XXI en el que ya nos encontramos, habida cuenta claramente de que estamos con profesores formados en el siglo XIX? En el marco que hoy es común en todos los procesos de planificación educativa, la pregunta de rigor era ¿qué competencias? Asumiendo que ese concepto de competencias incluye saberes, actitudes, valores y formas de hacer, como se ha definido en la primera de las intervenciones esta mañana por el profesor Antonio Rial. ¿Qué competencias tiene que tener ese profesorado del siglo XXI? Se nos pedía también a los que participamos en ese proyecto que pensáramos en algo que tenía que ser útil para la formación inicial, en primer lugar, pero también para la formación a lo largo del desarrollo profesional, y que sirviera sobre todo para pensar la formación de los profesores, pero también la de algunos que están alrededor de los profesores y que a veces tienen efectos nocivos sobre el trabajo en este ámbito, como puede ser en algunas ocasiones, por ejemplo, los psicólogos educativos. Bueno, ahí tienen los 4 o 5 documentos importantes que se han producido. Algunos tendrán interés en alguno y otros en todos. Hay una revisión de la literatura internacional, hay una revisión de normativa internacional que puede ser relevante también para apoyar determinados argumentos, y hay una propuesta de ese perfil o ese conjunto de competencias relevantes para la educación inclusiva. Voy a pasar de largo en torno a algunas preguntas que al hilo de este tema o de esta preocupación también se han planteado, por entender que no era solamente el objetivo esa reflexión, diríamos un tanto, podríamos decir, estrecha sobre las competencias. También se preguntaba, por ejemplo, pues cuál es la mejor forma de preparar a esos profesores, si con una formación generalista a lo largo de su proceso formativo, por el que pasan todos los profesores, o dónde situar un cierto conocimiento especializado que también se necesita en algunos aspectos. Un tema muy importante es si todos reconocemos la importancia de la práctica en la formación y, sobre todo, como nos explicará mañana el profesor Perrenot, de la reflexión sobre la práctica. Necesitamos prácticas. Necesitamos centros de prácticas donde podamos ver espacios y acciones educativas que pudiéramos reconocer como inclusivas. ¿Dónde están esos centros de prácticas para que nuestros estudiantes en formación realicen las prácticas? Buena pregunta, ¿no? Y una no menos importante, a veces consejos doy que para mí no tengo, dice un refrán español, y a veces
los profesores que hablamos de inclusión somos los menos inclusivos y los menos didácticos de los profesores habidos y por haber. Por lo tanto, también había una reflexión de cómo deberían ser los profesores que se dedican a formar a los profesores inclusivos. Me centro básicamente en eso que se ha llamado el perfil. Y en torno a ese perfil están 4 grandes bloques que se han configurado como 4 grandes valores, 4 grandes metas, pero se les ha dado precisamente el epígrafe, se las ha organizado bajo el epígrafe de valor, de algo que es valioso para la formación y por lo tanto que es valioso para las prácticas inclusivas que estamos moviendo. Esos 4 valores se agruparon con esos títulos. Perdonad, es que este mando es muy sensible a los españoles y entonces, claro, pues enseguida se pasa. Ustedes tienen ahora la tarea de encontrar los gazapos que tiene la presentación. El que encuentre un gazapo también tiene la oportunidad entonces de librarse del examen. Los que no encuentren el gazapo tienen que hacer necesariamente el examen que hemos mencionado. ¿Cuáles son esos grandes bloques de competencias? Uno, valorar la diversidad del alumnado. El segundo, como se ha señalado hace un momentito, preparar al profesorado para apoyar, para trabajar con todos sus alumnos, romper eso que hemos vivido hasta la fecha de hoy, de que yo soy profesor de los normales y tú, el que sea, al que le corresponda con mayor o menor trabajo, eres, por ejemplo, el profesor de los especiales. Si desde el primer momento he apuntado que trabajar por la inclusión es una tarea compleja, difícil, dilemática, una de las principales competencias que tienen que tener nuestros actuales y futuros profesores es cómo trabajar con otros, cómo formar redes de apoyo amplio, cómo sacar el apoyo de la cajita estrecha e inútil del trabajo que hacen algunos profesionales en particular y cómo entender todo el conjunto de nuestra acción educativa como acciones que apoyan la tarea de enseñar y aprender a todos nuestros alumnos. Y si reconocemos que la reflexión sobre la práctica, para reconocer, entre otras cosas, dónde están, por ejemplo, las barreras que sistemáticamente impiden y dificultan la presencia, el aprendizaje y la participación, necesitamos profesores y profesoras que que recién terminen su práctica formativa, su formación inicial, sean profesionales reflexivos, competentes, serios y rigurosos. Indudablemente nosotros tenemos el privilegio de poder escuchar mañana al profesor Perrenot, que ha hecho de esta reflexión, de esta competencia reflexiva, una de sus grandes aportes al conocimiento sobre la inclusión, es decir, sobre la educación en general. Desde el punto de vista de valorar la diversidad del alumnado como una de esas grandes competencias, ahí se puso de manifiesto que la necesidad de articular esa tarea, había, o mejor dicho, 2 grandes conjuntos de reflexiones que ayudaron muchísimo a entender qué es lo que para qué tendríamos que preparar a los profesores. Y ahí fueron decisivos los aportes, por un lado, de la profesora Susan Hart y con ella de la profesora Lani Florian, y por otro lado del trabajo del profesor Tony Booth. La profesora Lani Florian nos habla sobre todo de una concepción crucial para una educación inclusiva, y es la que ella engloba bajo la supervisión de su colega Susan Hart, bajo el concepto de transformabilidad. O dicho de otra manera, profesores y profesoras que tengan que salir de las escuelas con el firme convencimiento, como se dice ahí, de que la capacidad de aprender de todos los estudiantes se puede modificar como efecto precisamente de mi acción educativa. O dicho de otra manera, salir de las facultades y escuelas de formación habiendo odiado, expulsado del paraíso el concepto de inteligencia,
distribuida normalmente, el concepto de que hay alumnos que porque son más capaces o porque Dios les ha dado más capacidad pueden aprender más y otros que lamentablemente apenas podrán aprender. Romper esa concepción estática de la inteligencia es una de las tareas fundamentales en el proceso de formación. Para eso necesitaremos conocimientos, actitudes y formas de afrontamiento para poder entender que nuestra acción educativa es una acción que es capaz de transformar. Y el segundo gran eje en esa tarea de entender y valorar a todos los alumnos tiene que ver con el papel precisamente que determinados valores y principios deben tener en la formación de todos los profesores. Porque desde el primer momento, lo he dicho, en el fondo, como dice el profesor Tony Wood, pensar en la educación inclusiva, pensar en la educación, no es otra cosa que llevar determinados valores y principios a la acción, determinadas formas de entender nuestra sociedad a nuestro trabajo educativo, de una forma vinculada al reconocimiento, sobre todo, y al respeto por la diversidad humana. Aquí la pregunta para los formadores y para ustedes, pero esta ya no se las voy a poner en el examen, porque si no sería un examen muy difícil, es cuáles son entonces esos valores y principios éticos tan importantes para la formación. No menos relevante sería la pregunta de si es ya en su caso, cuán fuertes están algunos de estos valores en su desarrollo profesional, en su práctica profesional. Y sobre todo la pregunta de dónde los aprendemos, cómo se aprenden en las escuelas. Me da lo mismo que sean las escuelas de formación de profesores o profesores o las escuelas de formación de niños y jóvenes. La pregunta es entonces cómo aprendemos y dónde aprendemos a cooperar si no es, por ejemplo, cooperando. ¿Dónde aprendemos a dialogar? ¿Dónde promovemos la participación? ¿Y cómo hacemos para promover ese valor tan relevante que ya lo puso esta mañana de manifiesto Carlos Figuera? Necesitamos sociedades que se sientan que tienen que participar en la toma de decisiones políticas sobre en qué se va a gastar el presupuesto de este Estado, el presupuesto de esta nación. Mientras que no seamos capaces de participar en esa toma de decisiones, habrá otros que lo hagan por nosotros y seguramente no en nuestro beneficio. Tenemos que aprender a cooperar, tenemos que tener el sentido de reciprocidad, de esperar y desear para los demás lo mismo que queremos para nosotros. Tenemos que aprender a amar, a preocuparnos por los demás, el respeto, la equidad, el compromiso, la empatía, la coherencia, la tolerancia, el sentido crítico, la fuerza de voluntad, el entusiasmo. Dicho de otra manera, cuando hablamos de educación inclusiva, lo que quisiéramos, el proyecto de sociedad que querríamos es un proyecto de sociedad de hombres y mujeres pertrechados y llenos de estos valores y de estos principios éticos. Si eso es así, si ese es su proyecto de sociedad, también se ha dicho a lo largo del día que pudiera no serlo y por lo tanto podríamos incluso aceptar que fuera no lícito o fuera lícito que ustedes quisieran otros valores. Pero si estos son nuestros valores, la pregunta fundamental es cómo les enseñamos a los profesores y cómo les enseñamos a los jóvenes. Les preguntaba antes por la fortaleza de sus principios como la igualdad, el considerar a todos, independientemente de sus condiciones personales, iguales en dignidad humana. Les preguntaba por el reconocimiento de la dignidad intrínseca, por la justicia, por estar dispuestos a desear para los demás lo mismo que desean para ustedes, estar dispuestos a desear para sus alumnos lo mismo que desean para sus hijos y para sus hijas, ni un poquito más ni un poquito menos. Estar dispuestos a preocuparse por aquellos que necesitan de su acción benefactora porque se encuentran en situación de riesgo o vulnerabilidad. Y estar dispuestos, por lo tanto, a ser responsables respecto a su tarea y para la cual reciben un salario ínfimo, indigno para la tarea a la que estamos encomendados, pero al fin y al cabo, por lo menos, un salario.
En definitiva, la educación inclusiva, como se nos ha dicho también por otros, es la única educación posible. Una educación que no fuera inclusiva no merecería llamarse como tal. De forma que la gran revolución que ahora tenemos pendiente y a la que estamos todos convocadas es la revolución ética. Lo importante, el buen mensaje respecto a la formación en valores es que no es una cuestión para nada simplemente de mencionarlos o dejarlos ahí escritos, reconocidos y que en algún momento nos saquen una sonrisa o un poco de emoción. Lo importante es que esos valores se pueden y se configuran, se construyen en las acciones cotidianas que hacemos y que podemos hacer en las escuelas, en las actividades institucionales, en las salidas que hacemos en la escuela, en cómo trabajamos la diversidad, los momentos culturales, las fiestas, en el currículum, por supuesto, en las clases, y ya se nos ha dado hace un rato ejemplos de formas de trabajar, en las relaciones que tenemos con nuestros alumnos, en los encuentros cara a cara, en las normas de convivencia. Voy a adelantar un poco, porque me quedan simplemente 10 minutos. La investigación nos la acaba de poner de manifiesto la profesora Mónica. La investigación nos está mostrando ejemplos sobrados de multitud de prácticas pertrechadas, preñadas de los valores o de muchos de los valores que acabo de señalar. Y buscando el denominador común de muchas de esas prácticas, algunos investigadores, como ven, que confluyen, y por eso lo que estoy haciendo, como he anticipado desde el momento, es resumir muchas de las cosas que ya he dicho. Lo que estamos encontrando son elementos muy comunes en esas prácticas educativas. El primer elemento fundamental, y no se lo pongo en el examen, pero sí como tarea para sus reflexiones, ¿cuánto escuchan ustedes a sus alumnos? ¿Qué oportunidades se dan a sí mismos para escucharles, para reconocerles, para conocer qué les gusta y qué no les gusta, qué les hace aprender, qué no les hace aprender, qué les hace sentir bien, qué propuestas tendrían para seguir aprendiendo, para preocuparse por su propio aprendizaje? Escuchar a los alumnos es una de las competencias más importantes que estamos viendo hoy en los profesores y las profesoras con una orientación inclusiva. Desde el punto de vista del diseño del currículum, lo que estamos viendo sobre todo son profesores y profesoras que expanden las acciones a realizar, expanden las oportunidades de elegir, que son lo diametralmente opuesto del café para todos, de lo mismo para todos. Y lo que nos aportan son espacios donde los alumnos pueden elegir y se confía en que su elección es sensata, porque ellos mismos saben lo que necesitan y pueden aprender y pueden compartir muchas de sus experiencias, de lo que les facilita el aprendizaje. Son espacios diversificados, por lo tanto, aquí hay un aula que alguien podría parecer enriquecida de ese primer mundo en el que al que a otros les gustaría seguramente estar. Pero no es cuestión solamente de tecnología, es cuestión de diversificar nuestra aula con los recursos que tenemos. Y yo he visto también en lugares con condiciones muy precarias la misma idea de base, espacios diversificados donde los alumnos no están haciendo lo mismo al mismo tiempo, sino están haciendo cosas distintas.